Hola, ¿cómo están todos? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la anatomía de tobillo por resonancia magnética. Voy a hacerlo en dos partes. La primera parte donde vamos a hacer un repaso de la anatomía como también de algunos aspectos importantes a tener en cuenta en la interpretación de la imagen por resonancia. Y la segunda parte es un caso práctico identificando todas las estructuras anatómicas en un tobillo de uno de nuestros pacientes. Como todos mis videos, este está dedicado a mis compañeros, a Andrés, a Javier, a Alejo, a Víctor. Espero que les sea de utilidad en el próximo taller de músculo esquelético, pero especialmente quiero dedicarlo a nuestro profesor, el doctor Gabriel Daza, profesor de músculo esquelético de nuestra universidad. Entonces vamos a empezar con algunos aspectos técnicos de la resonancia magnética de tobillo. Este estudio se realiza en una antena de extremidad y deben incluirse secuencias en los tres planos, en el plano axial, coronal y sagital. El protocolo de estudio pues va a depender de cada institución, sin embargo se incluyen secuencias sagital T1, axial T2, axial y coronal DP con supresión grasa FAT-SAT y sagital STIR. El T1 pues nos va a permitir identificar con mayor precisión la anatomía. T2 nos orienta más a la patología y supresión grasa FAT-SAT y STIR nos permiten evaluar de una forma adecuada la médula ósea como las estructuras ligamentarias y tendinosas. Las secuencias T1 con saturación grasa antes y después de la administración de gadolinio, pues recordemos que se utilizan para situaciones específicas, como para diferenciar una lesión sólida de una quística, en la sospecha de procesos inflamatorios o tumorales. El paciente se coloca en decúbito supino en una posición neutra, 20 grados de flexión plantar, y esa posición es útil básicamente por tres motivos. Primero, va a disminuir el fenómeno del ángulo mágico. Recordemos que el fenómeno del ángulo mágico es un artefacto de resonancia magnética que ocurre en las secuencias con tiempo de eco corto y consiste en un aumento intrasustancia de la señal en los tendones normales y puede simular tendinopatía. Y esto ocurre cuando la orientación de las fibras tendinosas están a 55 grados con respecto al eje principal del campo magnético, y es típico verlo en las fibras tendinosas de los tendones peroneos cuando pasan por el maleolo lateral. Y pues este fenómeno, este artefacto se disminuye con esta posición. Además que también aumenta el plano graso entre los tendones peroneos, lo que nos permite una mejor visualización, al igual que nos optimiza la visualización del ligamento peroneo calcáneo, que per se es difícil identificarlo en los planos axiales. Pues ya como vamos a ver en el transcurso de esta presentación, pues es mejor verlo en plano coronal. Recordar que los ligamentos y tendones en todas las secuencias son hipointensos, o sea, negros. Sea en T1, en T2, en FAT-SAT, en todas las secuencias deben ser hipointensos. Hay algunos ligamentos que tienen un aspecto estriado porque la grasa se interpone entre sus fibras y no debe pues confundirse con desgarros parciales, y esto sucede especialmente en el ligamento deltoideo y en el peroneo astragalino posterior, y pues la visualización de esas estructuras en todos los planos. Entonces aquí tenemos los compartimientos del tobillo: compartimiento anterior, donde vamos a encontrar los tendones extensores, el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el peroneo tertius, que es no constante, por lo tanto no lo tenemos mucho en cuenta. En el compartimiento posteromedial están los tendones flexores, el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux. En el compartimiento posterolateral, el peroneo largo y el peroneo corto, o también peroneo longus y brevi. Y en el posterior, donde está el tendón de Aquiles. Entonces aquí tenemos este gráfico en un corte axial. Aquí como referencia tenemos la tibia y la fíbula o peroné. Y en el compartimiento anterior, que es
el que estamos visualizando ahora, de medial a lateral está el tibial anterior, el extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos. Hay mnemotecnias, Tom, Harry, Dick, para los compartimientos, el anterior y el posteromedial. Sin embargo, pues no, realmente por los nombres me parece que es más fácil. En el compartimiento posteromedial tenemos de medial a lateral el flexor tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Aquí tenemos el paquete vasculonervioso. En el compartimiento posterior el tendón de Aquiles y en el compartimiento lateral los peroneos, el breve y el largo, o corto y largo. Entonces aquí tenemos un corte axial de resonancia magnética, aquí tenemos referencia a la tibia, el peroné, tenemos el compartimiento anterior, como vemos los tendones son hipointensos de medial a lateral. Habíamos dicho que el primero que encontramos es el tibial anterior, seguido por el extensor largo del hallux y el extensor común de los dedos. Y en el compartimiento posteromedial, el más medial, o sea, el adyacente a la tibia, está el tibial posterior, seguido del flexor largo de los dedos y este gordito que es del dedo gordo, del hallux. En el posterior está el tendón de Aquiles, y ya habíamos mencionado los peroneos. El más medial es el peroneo corto y el peroneo largo, que es más lateral. Igual, pues si tenemos duda, como ya vamos a ver en la segunda parte, podemos seguirlos hasta su inserción para poder diferenciar cuál es el uno del otro. Entonces en el tobillo tenemos tres articulaciones: la tibiotalar, la subaestragalina con sus facetas anterior, media, posterior, la sindesmosis tibio-peronea distal, y se encuentran apoyados por tres grupos ligamentarios. Entonces está el colateral lateral o externo, el colateral medial o deltoideo y la sindesmosis. Entonces el complejo ligamentario está abordado por todos esos ligamentos. Pues yo sé que parece un poco abrumador, sin embargo, pues ya vamos a ver que en la práctica no es tan complejo. En la sindesmosis tibio-peronea, que está conformada por el ligamento tibio-peroneo anterior y posterior, el colateral lateral o externo, que está conformado por el ligamento peroneo astragalino anterior y el posterior, y el peroneo calcáneo, que se va a encontrar medial a los tendones peroneos. El ligamento colateral medial o deltoideo tiene fibras profundas y fibras superficiales. Las fibras profundas están los ligamentos tibio astragalino anterior y tibio astragalino posterior, y en las fibras superficiales está el ligamento tibio navicular, el tibio calcáneo. El tibio navicular también lo podemos encontrar como tibio escafoideo por que el hueso navicular también es conocido como el escafoides del tarso, y el ligamento tibio spring, que como ya vamos a ver no tiene una inserción ósea. Entonces la sindesmosis tibio-peronea pues va a unir la epífisis distal de la tibia y del peroné, pues, y le van a dar estabilidad para resistir las fuerzas axiales y rotacionales. Se compone de una parte anterior, otra posterior, y también pues los ligamentos interóseos que se van a encontrar en medio de estas estructuras óseas. Entonces aquí tenemos el ligamento tibio-peroneo anterior y el tibio-peroneo posterior, que lo encontramos desde el borde anterior del peroné hasta el borde anterior de la tibia, y de la superficie distal del peroné en nivel posterior hasta el tubérculo, hasta el reborde posterior de la tibia. Muchas veces el ligamento tibio-peroneo anterior suele confundirse con el peroneo astragalino anterior, y pues es frecuente confundirlo. Sin embargo, como vamos a ver en la práctica, se encuentra mucho más inferior.
El tibio peroneo anterior funcionalmente es el ligamento más importante. Algo a tener en cuenta del ligamento tibio peroneo posterior es que en la parte inferior se llama ligamento transverso y que es un frecuente pitfall en las cortes sagitales porque se observa una estructura hipointensa, como vamos a ver en la siguiente imagen, y no debe confundirse con un cuerpo libre intraarticular. Entonces aquí estamos viendo un corte sagital y un corte axial de la sindesmosis en la extremo distal. Vemos el ligamento transverso y no debe confundirse pues con un cuerpo libre articular o con una ruptura. Seguimos con el ligamento colateral lateral o externo. Entonces está el peroneo astragalino anterior, el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo. Entonces aquí tenemos un corte más inferior donde vemos que tiene un trayecto oblicuo, como lo vemos en la imagen. Este es el tener en cuenta pues que este es el primero que se rompe en un esguince lateral. Y pues también tener en cuenta que está íntimamente relacionado con la cápsula de la articulación del tobillo. El peroneo astragalino posterior tiene fibras, es un poco más grueso, más heterogéneo, sin embargo pues es fácil visualización en plano axial y en plano coronal. El peroneo astragalino anterior no lo vemos en los cortes coronales. Y el peroneo calcáneo, aquí tenemos los peroneos, recordemos el peroneo largo y peroneo corto, y en el extremo más inferior, insertándose en el calcáneo, tenemos el peroneo calcáneo, que ya lo vamos a ver en la práctica. Y el colateral medial o ligamento deltoideo, ya habíamos mencionado sus fibras profundas y superficiales. Esta es una vista medial del pie, donde tenemos la tibia, el astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el navicular, la primera cuña. Entonces, más o menos la disposición del ligamento tibio astragalino posterior y el tibio astragalino anterior. Y las fibras superficiales, donde vemos la disposición del ligamento tibio calcáneo, tibio spring, que pues no tiene una inserción ósea, sino que, como vamos a ver en la práctica, y el tibio escafoideo, que va hasta el navicular o tibio navicular. Aquí tenemos en un corte coronal mejor visualizado el ligamento deltoideo, sus fibras superficiales y profundas. Es difícil a veces individualizarlas en la resonancia magnética. Podemos ver como sus fascículos profundos y superficiales. Aquí vemos que el ligamento deltoideo tiene esta estructura en forma de abanico y con áreas lineales hiperintensas, que es lo que les mencionaba de la grasita que se encuentra entre sus fibras. Entonces aquí vemos en un corte más posterior la disposición de las fibras profundas y las superficiales, que como ya vemos, vamos a ver mejor en la segunda parte, si podemos individualizarlas cada una de ellas. Esta imagen es para que tengamos en cuenta en las vistas coronal, pues no lo vamos a ver en la resonancia magnética, pero sí en el sagital, en el lado medial y lateral. Entonces aquí tendríamos el tendón tibial anterior, el largo de la luz y el de los dedos. Y en este medial tenemos el tendón de Aquiles. El primero que encontramos es el flexor largo del halus, luego seguido del flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Y en el corte sagital, en esta vista lateral, tenemos el peroneo corto, que siempre va por encima del peroneo largo. Y el checklist que vamos a aplicar en la segunda parte está aquí en el plano axial. Este checklist facilitado pues por el profesor Gabriel Daza. En el plano axial vamos a revisar el ligamento peroneo astragalino anterior, el posterior, el ligamento peroneo calcáneo, los ligamentos sindesmóticos, el ligamento deltoideo, los tendones anteriores, posteriores, peroneos tibiales, los largos de los dedos y del hallux, os navicular,
las articulaciones tarso-metatarsianas, en el plano sagital la articulación tibiotalar, las articulaciones subtalar, facetas anterior, media y posterior, la articulación calcáneo-cuboidea, la articulación talonavicular, tendón de Aquiles, la aponeurosis plantar, los ligamentos posteriores, los maleolos, seno del tarso y el ostrígono. Y en el coronal, la articulación tibiotalar, el domotalar, el ligamento deltoideo, una segunda visualización de los tendones peroneos y tibial posterior, el sustentáculo del talo y los ligamentos en resorte, que es el sprint o calcáneo navicular. Entonces, pueden tomarle una foto para que vayamos ahora sí a la segunda parte, que es de nuestra práctica. Bueno, aquí están mis compañeros de residencia. Un saludo muy especial para ellos.